FM 89.1, Radio Universidad. Estamos en comunicación telefónica con Puma Catrileo, quien es comunicador mapuche, periodista en originarios.ar, para conversar acerca de la Semana de los Pueblos Originarios desde el 19 al 25 de abril. Puma, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Cristian Loiacono te saluda. Mari, Cristian, ¿cómo va? Buen día. Buen día, gracias por tu tiempo, por atendernos, Mai. Y realmente es una semana muy importante acerca de la reivindicación de pueblos originarios, acerca de pensar la situación de los pueblos originarios en nuestro país. Y queríamos hablar con vos, en primer lugar, en qué situación estamos, ¿no? Porque la diversidad es muchísima en nuestro país, las realidades son diferentes, y algo específico, puntual, que tiene que ver con la comunidad mapuche, que es conocido por todos, que es esta enorme estigmatización que se está dando desde algunos sectores específicos, ¿no? Con el tema de RAM, Resistencia Ancestral Mapuche, donde pareciera que todos caen en la bolsa, y también con mucha desinformación. Sí, así es. Bueno, en Argentina somos alrededor de 40 naciones y pueblos originarias preexistentes a la conformación del Estado. En el pueblo mapuche hay un montón de comunidades, como en el país hay alrededor de 2.000 comunidades reconocidas por el Estado Nacional. El pueblo mapuche tiene muchas comunidades, digamos. Claro. Específicamente la comunidad que está con mayores inconvenientes son las comunidades de Mendoza, que hace un tiempo el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, luego de varios años de trabajo, de georreferenciamiento y de estudios antropológicos sociales, reconoció los territorios a 3 comunidades mapuche de Mendoza. A partir de ahí saltó la legislatura, el gobernador, bueno, toda la derecha, digamos, del PRO y de Junto por el Cambio también, que tienen, ahí hay mucho peso en Mendoza, y la legislatura declaró, hizo una declaratoria, digamos, que tiene como una primera aprobación, o sea, tiene media sanción, que lo que dice es que el pueblo mapuche no le corresponde el reconocimiento de territorio en Mendoza porque el pueblo mapuche es originario de la Araucanía. O sea, lo que dicen no solamente de las comunidades de Mendoza, sino de todo el pueblo mapuche. Y eso es un discurso de odio y estigmatización que comenzó en los medios de comunicación hace varios años ya, no de ahora, y de ahí es de donde surge primero en el gobierno de Juntos por el Cambio, surge la cuestión del enemigo interno. Totalmente. Ahí estigmatizando principalmente al pueblo mapuche. Cuando la RAM se hace visible, la RAM es una organización política mapuche. Totalmente. Ahí es donde ¿Sabes surge qué? la RAM. Puma, Pero, sí. Te interrumpo un segundito para nomenclar acá algo que es muy importante, ¿no? Lo que tiene que ver con Mendoza, para ampliar la información, fue catalogar a los mapuches como no argentinos, donde ya la conceptualización es errónea, porque los mapuches pertenecen al Estado argentino en la conformación posterior del Estado argentino, con sus naciones adentro. Muchas veces con el tema de pueblos originarios a mí me encanta abordarlo y siempre aprender y obviamente instruirme en el tema, porque yo así lo siento, pero es difícil que algunos comunicadores comprendan algo tan básico como que son naciones preexistentes, muchas, diversas en el territorio, y que luego se conforma un Estado nacional que también asume a estas naciones dentro, ¿no? Pareciera que se comieron alguna parte de la historia, que no tuvieron alguna que otra materia en la universidad donde estudiaron, cualquiera que sea. Es como difícil, tan difícil es que lo entiendan. Y se torna difícil cuando el modelo de formación de ciudadanía es monocultural y es negacionista. Claro. Recordemos que el negacionismo no es de ahora, no es de los 70, viene desde la conformación del Estado-Nación Argentina, con el genocidio indígena primero, lo cual después se transformó en un culturicidio al negarnos totalmente de la historia. Nos dejaron afuera del relato de la historia oficial. Y eso hace que mucha gente, o sea, que todas las personas que nos formamos en el sistema educativo, lo primero que aprendamos es que los pueblos indígenas existían. Los pueblos indígenas cazaban, recolectaban, y los pueblos indígenas desaparecieron del mapa, al igual que
la gente esclavizada que trajeron de África, los afrodescendientes. En un momento habían un montón de negros y negras vendiendo torta frita y cosas en la Revolución de Mayo, y de repente desaparecieron también de la historia, y Argentina se transformó en un país blanco y europeo. Y desde ahí es de donde surge esta cuestión del negacionismo, la estigmatización hacia los pueblos. ¿Cómo estamos hoy, Puma, con respecto a distintas comunidades en esta semana de los pueblos originarios? Y si hay algunas actividades, te pregunto también, que puedas nomenclarlos, contarnos, para obviamente acercarles a la comunidad, para que se enteren, para que también se informen más. Porque lo que vos decís es claro, ¿no? Hasta incluso en el Martín Fierro, en La Cautiva, en un montón de obras, ¿no?, clásicas de nuestra literatura, se vincula a los pueblos originarios con ese otro que es un enemigo interno, que no solo ocurre con los pueblos originarios, después ocurre con la llegada de los inmigrantes socialistas y anarquistas en el 10 y en el 20, y después ocurre en los 70, con nosotros mismos como argentinos, con otros ideales frente a la dictadura. Sí, bueno, la situación hoy en día es muy diversa. En el sur, las Lamien, las 4 mujeres detenidas continúan detenidas. Hay una que pidió el traslado de Bariloche a Viedma, porque en Bariloche viven hacinadas en una casa con sus niñeces, así que bueno, pidió el traslado y se lo cedieron. En el norte, los pueblos wichí, las comunidades wichí, están sufriendo lo que es las inundaciones por la crecida del río Pilcomayo, y a lo cual todavía no están pudiendo resolver, digamos. Ahí lo que se necesita es una resolución estructural en donde haya una canalización del río, en donde haya obras públicas, y eso tiene que ser por parte del Estado, ¿no? O sea, porque los pueblos wichí no tienen la plata, la moneda como para ponerse a armar todo eso, digamos. Ahí se necesita la presencia del Estado. Por el otro lado, en la provincia de Jujuy, a principio de este año, en la zona de Caspalá, en la comunidad de Caspalá, apareció el gobierno provincial, apareció la policía, se quedaron con un predio, con una parte del territorio comunitario, alegando que van a construir una escuela secundaria, cuando la comunidad utilizaba ese predio para reportes, para ceremonias espirituales, para el comercio, y la comunidad a partir de ahí empezó a hacer movilizaciones, y hace poquito hizo una denuncia en el Ministerio Público Fiscal hacia el gobernador de la provincia de Jujuy, a Morales, por robo, por maltrato, por violaciones. ¿Cómo Eso, estamos? El miércoles, Sí. el miércoles va a haber una cuestión de visualización del territorio, en donde van a ir los fiscales y las fiscales del Poder Judicial de Jujuy, así que esa denuncia va avanzando, digamos, por parte de la comunidad hacia el gobernador de Jujuy. ¿Cómo estamos con el tema de la soja y los monocultivos? Lo cual hace más de una década viene expulsando comunidades originarias y campesinas, la zona de Santiago, la zona de Santa Fe, la zona del Chaco, de sus territorios, y expulsándolos no solo de sus territorios ancestrales, que, dicho esto, están reconocidos por la Constitución y que vivían en una mediana paz, sino también de su forma de vida y del suministro de sus animales, de los ríos, de lo que viven las comunidades originarias también. Ese es un gran problema que tienen todos los gobiernos, populares, de derecha, de donde venga, digamos. Es bueno que lo digas, Puma, es bueno que lo digas, porque mucha gente cree que se soluciona con algunas promesas, y no es así. No, la verdad que no, porque la cuestión de la avanzada capitalista en la región, con el monocultivo, con la minería y todo eso, hace que los gobiernos estén como, ¿cómo te puedo decir?, aprisionados en esa rueda, en esa vorágine, y Argentina ahora, sobre todo, que se volvió a endeudar con el FMI no es alguien que te va a perdonar la deuda así porque sí, te va a conceder algunos privilegios o extender el pago de los intereses, pero a cambio de la entrega de territorio. O sea, no en vano, digamos, toda la cordillera de la Argentina está en manos de distintos magnates extranjeros. Totalmente. O sea, desde ingleses, italianos, los chinos,
los Emiratos Árabes, los que se le ocurra que tienen plata, los que manejan la economía mundial, están asentados sobre la cordillera. Lamentablemente, digo, ocurre con todos los países del continente de Latinoamérica, sobre todo, excepto Canadá y Estados Unidos, que prohibieron la minería, pero envían a sus empresas a hacer explotación acá, y es un problema de todos los gobiernos latinoamericanos, porque por un lado necesitan las divisas, necesitan los recursos para sostener la economía de la ciudadanía, pero por el otro lado es en depredación del medio ambiente. Total. Y ahí es la lucha de los pueblos indígenas que existen en el territorio, que conviven con el territorio y que están defendiendo ese territorio, así que siempre los pueblos indígenas hablamos desde el lado de resistencia, digamos, nunca de avanzada, porque desde que empezó a avanzar este sistema capitalista, los pueblos indígenas siempre nos estamos defendiendo, porque siempre nos están expulsando a la urbanidad, al conurbano, y ahí es donde aparecen después, estos discursos también estigmatizantes, porque la mayoría que estamos en el conurbano terminamos integrando movimientos sociales, movimientos piqueteros, lo que se te ocurra, digamos que somos los famosos planeros después, porque no nos queda otra. Ante las crisis económicas, los primeros que pagamos los platos rotos somos los indígenas, los descendientes de los pueblos indígenas que vivimos en la urbanidad, y los que vivimos del laburo cotidiano, a veces sin tener un empleo registrado, ¿no? Qué importante lo que estás diciendo con respecto a cómo son expulsados de los territorios, ¿no? Porque pareciera que es un problema enorme de todos los países de Latinoamérica cuando se pide crédito, cuando vos bien lo dijiste, las empresas que son canadienses, suecas, francesas, estadounidenses, japonesas y chinas también, de explotación mineral en el mundo, las más grandes, rusas incluso, no lo hacen en sus países, lo hacen en otros lados, ¿no? Esos discursos de esos minerales que están ahí nos pertenecen, los tenemos que ir a buscar. Puma, ha sido muy claro. Por último, te pido cortito, antes de cerrar la nota, una pequeña reflexión. ¿Qué le dirías a alguien que no conoce tanto de los pueblos originarios, que tiene una visión distorsionada, sabiendo la enorme realidad que hay en nuestro país, la diversidad, y que ustedes son preexistentes y debemos aprender de ustedes, de su arte, de su modo de vida, de su cultivo, de muchas cosas? Y que al principio que miren a su alrededor, a su costado, siempre se van a encontrar con un indígena. Acá en el conurbano está lleno. En el conurbano hay alrededor de 80 comunidades indígenas y venimos peleando por un Estado plurinacional, por la conformación de un Estado plurinacional en donde en los gobiernos haya integrantes de pueblos indígenas, afrodescendientes, inmigrantes, en la toma de decisiones. Hace poquito se realizó una actividad el fin de semana acá en la zona de Quilmes, llamada Quilmes Plurinacional, en Los Toldos también, y el municipio de Quilmes está reconocido como municipio plurinacional, el de José C. Paz también es un municipio plurinacional, y el de Marcos Paz también, y hay otros municipios como deberíamos, el de Loma Puma, de Zamora y otros más. Puma, te interrumpo, pero no puedo no interrumpirte. Sí. Estamos en la radio de la Universidad Nacional de La Matanza, ¿no? Aquí en esta hermosa universidad tremenda, que también extiendo la invitación para que un día te vengas a conversar. Y La Matanza, nuestro partido, ¿no? Sí. La verdad que el nombre lo debe en su historia a una terrible matanza de pueblos originarios. Incluso la historia de Matanza es así. Deberíamos conformarnos como municipio plurinacional. Así es. Así que nada, bueno, eso. Recordarle a la gente que existimos alrededor de 40 naciones indígenas en Argentina y que la mayoría en Argentina tiene sangre indígena. Totalmente. Nada, hay que estudiar y formarse un poco más, pero los datos están, digamos. Los datos, vos lo dijiste, los datos de antropología de nuestro país hablan de un 63% de sangre indígena. Yo tengo sangre indígena que justamente tanto hablábamos con mi abuelo, el papá de mi mamá, santiagueño, y su mamá, justamente de la comunidad directamente, de la comunidad, no prácticamente wichí, pero eran de Santiago del Estero, una comunidad que podía ser directamente con toba o con una mezcla específica, calchaquí, de lo que bajaba de Tucumán. Y siempre lo hablaba, ¿no? Que su mamá
era una india y con trenzas largas. Todos tenemos, muchos tenemos sangre indígena y es bueno reconocerlo. Así que, Puma, una entrevista muy linda y te agradecemos tu tiempo y, por supuesto, gracias por tus palabras. Bueno, un abrazo grande y muchas gracias por la invitación. Ya iré por allá. Abrazo grande para toda la audiencia. Peucalial. Un abrazo grande, nos vemos, muchas gracias. Puma Catrileo Huerquen mapuche, que ha dejado en claro lo que sufren las comunidades originarias, todo lo que ocurre directamente y que por supuesto es un tema para hablar mucho más. Métanse en Google, fíjense porque hay actividades, hay cosas para ver, hay un montón de situaciones para aprender. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.